Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy día quisiéramos continuar con las clases de estadística, para los cuales voy a rogar mucho su atención. Por lo tanto, empecemos, ¿ok? Bien, como ustedes están viendo ahora, dice tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, que viene a ser una tabla en donde los datos originales se clasifican en intervalos de clase. Las razones de la agrupación en intervalos de clase es por el número grande de datos, y para ello observen ustedes que he puesto 6 ítems. El primero se llama rango, donde vamos a demostrarlo a través de un ejemplo, la importancia que tenemos, cómo hallarlo. Tenemos un X sub máximo y menos un X sub mínimo, lo veremos en un ejemplo. El otro concepto sería el número de intervalos de clase. ¿Cómo podemos determinarlo? De dos maneras. La primera, por la famosa fórmula de Sturge, que equivale a K igual 1 más 3,3 logaritmo de n, donde n puede ser mayor o igual a 10. O si no, la otra forma, aplicando la raíz cuadrada del número de datos, donde el número de datos puede estar entre 400 y 25. El tercer ítem viene a ser el tamaño de los intervalos o amplitud de clase, representado por C, equivalente a un cociente de R sobre K. Recordemos, R, ¿qué será? Rango, muy bien, y K vendría a ser el número de intervalos. El cuarto punto viene a ser los límites de clase, que no es nada más y nada menos que el límite inferior y un límite superior. En la clase anterior hablamos sobre las frecuencias de clase, que ustedes las tienen al frente, donde está F sub I, F mayúscula sub I, H sub I y H mayúscula sub I. Recordándolos que vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Finalmente hallaremos la marca de clase, representada por un X sub I. A ver, tenemos aquí un ejemplo donde dice: las remuneraciones semanales en una industria de 50 obreros, puede estar en soles, en dólares, yo he tratado de ver en euros, dice. Y me dan las remuneraciones como los podemos ver en la pizarra, 73, 65, 69, etc. Ahí están los valores. Es por eso que eran muchos datos y recurrimos a una tabla de distribución de frecuencias con datos. Vamos a agruparlos. Y para ello, ¿qué habíamos visto en el punto 1? Determinamos el rango primero. ¿Cómo lo determinamos el rango? Veamos. El rango estaba dado por el X sub máximo menos X sub mínimo. ¿Cuál sería el máximo valor de los datos? Aquí en este ejemplo podemos ver rápidamente que todos son 6, 7. Aquí vamos a visualizar un valor que esté dentro de los parámetros. ¿Cuál es el que han visualizado ustedes? Ok, el 94. El 94 podemos decir que mi R sería 94 menos el mínimo valor. ¿Cuál sería el mínimo valor? Correcto, en este caso sería 46. 46. Y esa resta me va a dar ¿cuánto? Correcto, 48, ¿verdad? Listo. Ya tenemos el rango. ¿Qué más nos faltaría? El punto 2 dice calcular el número de intervalos. ¿Qué intervalos? O sea, ¿cuántas de estas líneas horizontales vamos a determinar nosotros? Y para ello podemos aplicarle la famosa ley de Sturge, que vendría a ser representado por K, donde me dice que es 1 más 3,3 logaritmo, en este caso logaritmo de ¿cuánto sería? De n. ¿Cuántos datos hay? Hay 50 datos. ¿Correcto? Entonces decimos 1 más 3,3 logaritmo de 50. Hallamos el logaritmo de 50, lo multiplicamos por 3,3 y le añadimos 1, y eso equivale más o menos a un 6,6. ¿Correcto? Podríamos utilizar también la fórmula
que habíamos dicho es igual a K igual raíz de n, en este caso raíz de 50, cuyo equivalente es 7,7. ¿Estamos? O 7,07. Si no nos equivocamos en la calculadora, ¿correcto? Me está señalando que raíz de 50 es 7,07. ¿Perfecto? Correcto. Rectificamos, el rango sabemos que es x máximo menos x mínimo, cuyo resultado es 94 menos 46. 94 menos 46 y hemos tenido el rango que es 48, ¿correcto? K, por la ley de Sturge, se equivale a 1 más 3,3 logaritmo de n, donde n vendría a ser el número de datos. El número de datos en este caso son 50 datos que nos dan, y ese es un aproximado a 6,6. Y por el otro método también podríamos obtener raíz de 50 equivalente a 7,07, ¿correcto? ¿Qué hacemos con ello? La estadística nos avala y nos dice, no pueden ser 6 intervalos, no pueden ser 7, sino en un rango de 6, 7 u 8. Para pecar de menos, preferimos el dato que sea 8. 8 intervalos, ¿correcto? Ok. Bien, tenemos nosotros K, recordando rango 48 intervalos, hemos seleccionado 8 y vamos a hallar ahora el tamaño de los intervalos, o también llamada la amplitud de clase, representada por C. ¿Cómo se hallaba eso? Se había visto que equivalía al cociente entre la razón y K. Reemplazamos, R vendría a ser 48 sobre K. En este caso hemos escogido el valor de 8 intervalos. ¿Cuánto sería esto? 6. El tamaño de los intervalos quiere decir los valores que van a ir del valor inicial al segundo, segundo tercero, tercero cuarto. Eso va a ser 6. ¿Cuál sería el valor mínimo para poder hallar los límites de clase? Vendría a ser, habíamos dicho, el 46. Ese valor es el que vamos a colocar nosotros aquí, ¿correcto? ¿Y cuál sería la amplitud o el tamaño de los intervalos? Hemos dicho que 6, 48, ¿cuánto sería el otro valor? 52. Muy bien. Intervalo abierto. Este valor de 52 tomamos en consideración más 6, tenemos 58. Otra vez 58 más 6, 64. Seguimos 64 hasta 70, 70 hasta el 76, 76, ¿cuánto sería? 82, 82, nuevamente se copia aquí, 82 y 6, 90, 88. Intervalo abierto, 88, hasta el valor máximo que es 94. Cerramos el intervalo. Abrimos el intervalo. ¿Correcto? Bien. En forma muy rápida, repito, para poder llenar o ver esta tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados por la mayor cantidad de datos, tendríamos nosotros que recordar. Primero calculamos el rango, luego el número de intervalos, que puede ser por dos métodos, por el método de Sturge o simplemente raíz cuadrada del número de datos, siempre y cuando se esté tratando de los valores entre 400 y mayor o igual a 25, esos datos. Luego hemos hallado el tamaño de los intervalos representado por este cociente, en el cual es R sobre K. Eso me permite hallar los límites de clase, y además acabamos de ver nosotros las frecuencias de clase. No sé si recuerdan ustedes la clase anterior, en los dos videos les hice una
un ejemplo en el cual podríamos hallar nosotros la frecuencia absoluta, relativa, etc. Vamos nosotros a hallar ahora x sub i, que significa x sub i significa marca de clase. ¿Cómo se halla eso? Como la semisuma, es decir, 46 más 52 entre 2. En otras palabras, la semisuma de los primeros valores entre 46 y 52, que sería 49. 49. También lo acabo de notar aquí, la marca de clase representada por x sub i se halla sumando 46 más 52 y dividiéndolo entre 2. Esto me va a dar un valor de 49. Podríamos calcular 52 más 58 entre 2 y obtenemos el valor de 55. Vamos colocando acá 55, de igual manera 58, 64, sería 61 su valor, su otro valor sería 67, el otro sería 73, otro valor 79, 85 y finalmente 88 más 94 entre 2, 91. ¿Correcto? Ya tenemos, repito, las remuneraciones, sus intervalos, repito, límite inferior, límite superior, ¿correcto? Pasaremos a hallar el resto de la frecuencia de clase. En este caso sería la frecuencia absoluta. Luego hallaremos la frecuencia absoluta acumulada, luego la frecuencia relativa y la otra sería frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se hallaba la frecuencia absoluta? Simplemente tabulando o tachando los valores. ¿Cuántos valores hay desde 46 hasta el 52? Ojo, este valor 52 no se considera. Se va a considerar en el intervalo posterior. Repito, 46, 47, 48, 49, 50 hasta 51. El 52 se toma desde aquí. ¿Cuántos valores habrá? A ver, de 46 a 52. Ayúdenme a ver en los datos. Observamos que hay dos, ¿correcto? De 46 hasta el 51 hay dos valores. En el rango de 52 a 58 vemos que hay 5. En el que sigue 7. Luego 12, 10, 7, 4 y 3. ¿Correcto? A manera de ejemplo, para recordar, veamos el intervalo por el método de 46 a 51. Tenemos 46. ¿Hay o no hay? No hay. 48. 48. A ver, ya no hay más. Hasta el rubro de 52. Solamente hay dos valores. Por eso es que estoy señalando aquí. ¿Correcto? Hasta el 51. Esto es un método muy sencillo, como se les mostró en los videos anteriores. ¿Cuánto sería el total? A ver si se acuerdan. Sería 50. ¿Correcto? Muy rápidamente hallaríamos la frecuencia absoluta acumulada de la siguiente manera. 2. Recuerden el video anterior. 2 y 5 son 7. 7 y 7, 14. 14 y 12 son 26. 26 y 10 son 36. 36 y 7, ¿cuánto sería? A ver si me ayuda. 43 y 4, 47. 47 y esto es 50. Recuerden el video anterior.
n igual a esto. Sigamos con h sub i, que vendría a ser la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cómo se llama? Simplemente dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. En este caso 2 entre 50. Y ese cálculo, ¿cuánto es? A ver, 2 entre 50, 0,04. 0,04. Vamos a ir llenando los casilleros para ir avanzando. El otro valor sería 0,10. Otro valor sería 7 entre 50. 0,14. Otro valor 12 entre 50. 0,24. 0,24. Otro valor sería, repito, 10 entre 50. Y eso es .20. Muy bien. El otro valor 0,14. Correcto. Me faltaría 4 entre 50. 0,08. Y el último valor 3 entre 50 valdría 0,06. Faltaría frecuencia relativa acumulada. Tendríamos, copiando el mismo valor, 0,04. Sumamos, esto saldría 0,14. Seguimos sumando, saldría 0,28. 0,28 más 0,24, 0,52. 0,52 más 0,20, 0,72. 0,72 más 0,14, ¿cuánto es? 0,86. 0,86. Finalmente 0,94. Recordemos, la sumatoria, ¿cuánto debe ser? 1. ¿Correcto? Bien, chicos. Hasta aquí, por lo menos, he tratado de, con un granito de arena, sintetizar por el tiempo cómo se trabaja una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Por qué agrupados? Porque tenemos la mayor cantidad de datos, en este caso 60, y para ello nosotros hemos visto de poder hallarlo con 6 puntos claves. El primero, el rango, no se olvide. El segundo, el número de intervalos, que puede ser por dos métodos, la ley de Sturge o simplemente la raíz cuadrada de n, donde n es el número de datos. El tercer punto que habíamos visto es el tamaño de los intervalos. ¿Cuántos intervalos? O llamado amplitud de clase, representado por C, cuyo cociente es R sobre K. Reemplazamos datos, en este caso es 6. Finalmente, la marca de clase X sub I, ¿cómo se hallaba? Simplemente por la semisuma de los valores que estoy mostrando. Como ejemplo, habíamos anotado 49 y así comienzo a repetir. El resto de frecuencias de clase, en el video anterior, repito, ya hemos tocado ese punto, ¿correcto? Ojalá que les haya servido de todo corazón y nos vemos en la próxima para poder apoyarles un poquito más con lo que está haciendo el Ministerio de Educación en esta época de pandemia o situación de emergencia y poder contribuir, complementar lo que veremos la próxima clase, que son los cuartiles, los centiles, etc. Bye bye.